está siempre a disposición y efecto de lesiones. Estas lesiones son de diverso tipo, ¿no es cierto? O sea, nuestras células siempre están en frío, calor, etc. Y entonces, al estar en defensa contra todos estos organismos, entonces, ¿cómo se defiende? Se defiende primero alterando las estructuras mínimas de la célula, o sea, los aspectos moleculares que constituyen la célula. Bueno, pero clínicamente eso no repercute, ¿no es cierto? Simplemente repercute a nivel molecular. Posteriormente, estas agresiones o lesiones en el ambiente se hacen un poquito más intensas, entonces ya afectan a los organelos de las células. Ustedes saben cuáles son los organelos: la mitocondria, el endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, etc. Especialmente los lisosomas. Entonces, y esto empieza a traducirse, ¿no es cierto?, en defensa que en este momento pueden ser vistas al microscopio, ¿no es cierto? Al ser vistas al microscopio, estos se traducen en lo que hemos llamado anteriormente en las degeneraciones, ¿no es cierto? Degeneraciones. Y estas degeneraciones son de diverso tipo: vascular, la grasa, ¿no es cierto? Ahora, estas degeneraciones son lesiones reversibles, ¿no es cierto? Cuando pasa la noxa, o sea, la hipoxia, falta de oxígeno frecuente, ¿no es cierto? Entonces, esto puede revertirse. Cuando estas se hacen un poquito más intensas, entonces, ¿qué ocurre cuando son intensas? Entonces, cuando son intensas, esto ya mata a la célula, ¿verdad? Mata a la célula, ¿por qué? Porque existe un organismo que es el lisosoma. ¿Y de dónde viene el lisosoma? Del aparato de Golgi, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene el lisosoma? El lisosoma alberga enzimas muy poderosas, hasta, se han descrito hasta 40 tipos de enzimas, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe esa presencia compleja, entonces lo que pasa es que se rompe la membrana de los lisosomas. Y al romperse la membrana de los lisosomas, salen estas enzimas y ¿qué hacen? Destruyen a todos los organismos dentro de la célula. A esto se conoce con el nombre de autólisis, pero al mismo tiempo vienen los polinucleares a esa lesión, ¿no es cierto? Y estos polinucleares tienen también enzimas y lanzan sus acciones. Y eso se conoce como el nombre de heterólisis. Ahora, esta combinación de heterólisis produce de última instancia la muerte celular, que se conoce con el nombre de necrosis. Ya hemos indicado en algunas clases los tipos de necrosis, ¿no es cierto? De coagulación, etcétera, enzimática, necrosis. Hasta allá entendemos algo. Pero ocurre que además de eso, la célula, el tejido, puede adaptarse a otras situaciones, pero en este caso, situaciones que pueden ser reversibles. ¿Por qué se adaptan? Ustedes saben
que las células tienen un tamaño constante. Por ejemplo, el linfocito tiene un tamaño constante que son 7 litros, ¿no es cierto? 7 litros. Y así sucesivamente las diferentes tipos de células en su tamaño normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en algunas situaciones? Las células se agrandan, ¿no es cierto?, en defensa de algo, especialmente de compensar funciones que están dañando algunas situaciones que se conocen como depresiones, ¿no es cierto? Con las células se encogen, se achican, ¿no es cierto? O sea, disminuyen su tamaño. A esto, ¿cómo se llama esto? Trastorno del crecimiento celular. Y no solamente eso es lo que ocurre, sino que en algunas situaciones las células cambian de forma, ¿no es cierto? Al cambiar de forma, se conoce como el nombre de metaplasia, ¿no es cierto? Estos cambios de forma de su estructura, tanto de crecimiento y de diferenciación, ¿no es cierto?, se alteran, ya no son iguales, ¿no es cierto? Y esta alteración consiste en que los núcleos se agrandan, ¿no es cierto?, el citoplasma, el núcleo se hace más biológico, o sea, a esto se conoce como el nombre de pleomorfismo. Lo que alta pleomorfismo se altera. Y a esta alteración se conoce como el nombre de displasia, o sea, es un trastorno de la displasia. Displasia. Ahora, esta displasia, que puede ser leve o moderada o severa, va a terminar en una alteración totalmente intensa y irreversible, ¿no es cierto?, que es la neoplasia. Esto de la neoplasia es un trastorno de diferenciación celular cerebral en otro capítulo posterior. Entonces, esas son las secuencias de las adaptaciones al crecimiento celular que vamos a ver. Pero tenemos que tener en cuenta una situación, que existen diferentes tipos de células, ¿no es cierto?, de acuerdo a su función. Entonces, estas células se dividen en células lábiles. ¿Qué quiere decir estas células lábiles? Se multiplican continuamente, se replican y se multiplican continuamente. Ahora, ¿qué tejidos tienen estas células lábiles? Los tejidos epiteliales. Los tejidos epiteliales se multiplican rápidamente y se están renovando, ¿no es cierto? Ahora, estas células lábiles están en relación con lo que vamos a ver que se llama hiperplasia, como aumento del número de células de plasia, ¿no es cierto? Porque estas células van multiplicándose y renovándose. El otro tipo de células, ¿no es cierto?, son las células estables. Ahora, ¿en qué consisten las células estables? Estas células estables también son estables como su núcleo indica, ¿no es cierto?, son constantes, pero la diferencia está en que estas pueden dividirse, estables y pueden dividirse. Ahora, ¿en qué órganos están este tipo de células? Están en los órganos estromales, o sea, mesenquimatosos. Dentro de esos órganos estromales tenemos, por ejemplo, el hígado, el riñón, el tejido conjuntivo y todos esos órganos macizos estromales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el hígado? El hígado tiene sus unidades celulares que son los hepatocitos, ¿verdad? Los hepatocitos. Ahora, ocurre que en accidentes o en tumores, un hígado que pesa normalmente 1500 gramos, eso es un hígado
profesor. Entonces, puede perder casi la totalidad y quedarse solamente con el 10%, ¿entiende? 10%. Entonces, este hígado, por ejemplo, si lo recetan el 10%, porque el trauma pierde el 90%, digamos, el hígado, ese 10% se replica, ¿no es cierto? Es decir, se multiplica, ¿no es cierto? Y a la larga puede consumir el mismo tamaño. Y esto se ha visto mucho en lugares de experimentación. Animales se les han sacado mucha parte del hígado y el hígado que quedaba se ha multiplicado, ¿cierto? Esas son las células estables. Pero existen otro tipo de células que conforman otro tipo de órganos, ¿cierto? Este tipo de células son las células permanentes. ¿Y qué quiere decir células permanentes? Son aquellos que no se pueden multiplicar, tampoco se pueden replicar, ¿no es cierto? Entonces, estas células permanentes, ¿no es cierto?, se defienden tanto solamente con agrandamiento, o sea, hipertrofia. Y estas células permanentes están en aquellos órganos bastante complejos y especializados. ¿Y cuáles son los órganos complejos y especializados? O sea, el daño cerebral cuando no se multiplica, ¿no es cierto? Tampoco se puede replicar, porque son células permanentes. Otro tipo es el músculo espinal. Cuando hay un caso de los árboles, no se puede multiplicar y constituir otra vez este órgano. En cambio, las otras células, las estables, pueden estar en relación tanto con la hiperplasia y la hipertrofia. Ellos son la manera de una introducción que es muy importante, ¿verdad? Ahora, en estas alteraciones de crecimiento, primero vamos a ver crecimiento, puede haber alteraciones congénitas, ¿no es cierto? O sea, alteraciones que uno no tiene congénitas, que hay tipo que no tiene congénitamente, ¿no es cierto? O pueden estas alteraciones ser adquiridas. Dentro de estas alteraciones adquiridas, ¿por qué tipo de lesiones están provocadas? ¿No es cierto? Están provocadas por alteraciones físicas. Dentro de las alteraciones físicas pueden ser el calor, el frío, la electricidad, los rayos ultravioleta. Entonces, químicas. Dentro de las químicas, los ácidos, los venenos de serpientes, de los cualquier tipo de veneno, ¿no es cierto? Físicas. Ahora, alteraciones microbiológicas. Dentro de estas alteraciones que tenemos, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, los priones, ¿no es cierto? Los microbiológicos. Y así sucesivamente tenemos alteraciones genéticas, ¿no es cierto? Metabólicas, etc. Todas esas lesiones pueden producirnos este tipo de cambios en la célula que son congénitos. Ahora tenemos algunos conceptos que se producen en este tipo de alteraciones. Dentro de esos conceptos, aquí tenemos, por ejemplo, esto, agenesia. ¿Qué quiere decir agenesia? Por ejemplo, falta el desarrollo de un órgano. O sea, es una falla precoz del órgano. Ahora, esta agenesia, ¿no es cierto?, falta de un órgano, puede ser
mucho más severo en aquellos órganos únicos, por ejemplo, la agenesia del corazón, falta del corazón. Eso ya es innable con la vida, pero cuando son pares, como los señores, generalmente falta un riñón, pero el otro riñón puede compensar su función arreglándose con proteínas, ¿no es cierto? Entonces, en órganos humanos, el otro riñón sufre esta función. Y a esta acción se conoce con el nombre de acción vitaliana. A medida que yo voy hablando de un tema concepto, siempre voy a hablar algo de experiencias. Cuando recién entraron esta política, por cierto, me refiero al más, ¿no es cierto? Entonces, ocurre que en esta situación nuestros médicos han sido totalmente desplazados y reemplazados por médicos cubanos. Esa época estaba llena de médicos cubanos en las provincias de todo el país. Hasta tenían sus servicios, en cambio nuestros médicos estaban totalmente desplazados. No había, por ejemplo, en nuestra provincia, yo tuve la suerte de ser aquí en mi provincia, que es el último año que uno hace su trabajo después de egresar. Cada uno una cosa, ¿cierto? Eso estaba cubierto por los. Y ocurre que porque esto es verdad y está publicado en la prensa, es que uno de los cubanos opera a un paciente, le saca el riñón y al sacarle el riñón por algún causa, él no se ha percatado que no tenía el otro riñón. Imagínense, al no tener el otro riñón, lógicamente, este paciente estaba en insuficiencia renal, ¿verdad? El único riñón que tenía el otro. Entonces hubo un gran problema en la conexión que hay de la prensa, etc. Entonces lo llegaron al paciente a jugar los últimos meses. Esta es una agenesia celular unilateral, que el otro riñón podía compensar su función con esa acción vitaliana. Y lo mismo ocurre con los órganos pares, ¿verdad? Bueno, eso sería acerca de la agenesia. Otra alteración, ¿no es cierto?, congénita, podemos mencionar la hipoplasia, ¿no es cierto? ¿Qué es la hipoplasia? El desarrollo incompleto de un órgano, o sea, la falta o algunas células no se completan y todo el órgano no se completa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, que les puede pasar, faltar un brazo y las manos pueden estar en los hombros, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo de hipoplasia, falta de un órgano de hipoplasia. Les vamos a dar ejemplos posteriormente. Ahora, ¿qué quiere decir la displasia? La alteración en la diferenciación y maduración normal de una célula. ¿A qué se refiere esto de maduración normal y diferenciación? ¿No es cierto? Porque la maduración normal existe, por ejemplo, en la epidermis, células que son de abajo para arriba, ¿no es cierto? Las células basales, espirosas, las peronombrosas, etc. Entonces, las células basales que tienen una diferenciándose de otras células un poco más grande y el núcleo va perdiendo su tamaño y se descarga. A esto se conoce como maduración.
distribución. Entonces, cuando existe esa alteración, entonces se conoce como número de displasia. En este caso, hay la displasia de cadera, la displasia renal. ¿Qué quiere decir la displasia renal? Nosotros sabemos que el riñón está constituido por 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Glomérulos, túbulos, intersticios y vasos. Son los 4 componentes. Entonces, los riñones, del riñón encontramos otros tipos de tejido, especialmente conocidos como tejido conjuntivo, las cartilaginosas, no tiene paredes, se puede poner las cartilaginosas o los lugares estriados, que se conoce como el de displasia. Ahora, la palabra displasia, ojo con esto, se puede manejar en 2 situaciones. Uno, esta alteración de la diferenciación, ¿no es cierto? Células. Y otro, precanceroso. Precanceroso, ¿por qué? Porque especialmente en el epitelio cervical. El epitelio cervical, por ejemplo, tiene también células que se maduran normalmente. Cuando existe esa maduración, ya sea por trágeno, ya sea por algún tipo de virus, ¿no es cierto? En este caso el papiloma, se altera. Entonces, y eso es precancerígeno. Y eso puede llevarnos a cáncer. O sea, con esto quiero decir que el nombre de displasia puede manejarse en 2 tipos. Uno precancerígeno y otro alteración de la diferenciación celular, sin que sea cáncer. ¿Verdad? Ahora, ¿qué entendemos por distrofia? ¿No es cierto? ¿Ah? ¿Qué? Ah, displasia. Distrofia. Displasia. ¿Disrafia? Sí. ¿Dónde está disrafia? Después de displasia. Ah, disrafia, ¿no? Disrafia. Bueno, es igual que la distrofia, la disrafia, ¿no? Entonces, ocurre que en la espalda, en la columna vertebral en la embriogénesis se tiene que fusionar, y adentro que está la médula, ¿no es cierto? Y ocurre cuando no se fusiona, esta se sale, ¿verdad?, hacia el exterior, ¿no es cierto? A eso se conoce como distrofia disrafia. Y eso se traduce en meningocele, cuando salen los meningos, meningomielocele, cuando sale el tejido nervioso. Y eso puede ser de la columna vertebral o a nivel de la base del cerebro, ¿verdad? Cerebro. Muy bien. Ahora, continuando, vamos a dar ya ejemplos. Este es un recién nacido que después de nacer, lógicamente, ha fallecido. ¿Por qué? Porque tenía agenesia renal bilateral. Si ustedes ven en este producto de autopsia, ¿no es cierto?, este parecería que es el riñón, ¿verdad? Pero no es el riñón, sino son las glándulas suprarrenales que tienen que estar como el gorro de Napoleón encima del riñón, ¿no es cierto? Y aquí falta el riñón y todas las vías urinarias. O sea, esta es una agenesia renal bilateral. Bueno, ahora, ¿en qué consiste este hipoplasma? Nos hace falta mucho tiempo. Entonces, en este caso, esta enfermedad se llama Pocomene.
Acá tenemos una persona que falleció hace más o menos unos 10 años. Llegó acá, es decir, nació así. Entonces de niño se volvieron a los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos volvió acá. Y él no andaba en carrito de ruedas, ¿no es cierto? Pero extraordinariamente inteligente. Y me acuerdo mucho de que él era ministro de algún gobierno, pero él se daba modos de trabajar así. Entonces, un poco menos. Ahora, habíamos hablado de la distancia renal. En este caso, el riñón tiene la morfología normal, ¿verdad? Pero tiene quistes y está alterado. Y estructuralmente, este riñón que había tenido, este es cartílago hialino, ¿no es cierto? Este es un túbulo renal, tejido mesenquimatoso. Esto es la distancia renal. Es diferente de la distancia precancerígena. Sigamos con nuestras alteraciones. Ahora, ¿qué es involución? Involución. La involución puede ser fisiológica o puede ser patológica. Una involución es la disminución del número de células. En este caso, disminución con el transcurso de la edad de involución. Ahora, existen órganos que involucionan normalmente, ¿no es cierto? Uno de esos órganos es la pirona, es decir, el pino. El pino cuando se ocupa en el momento de finalización del embrión y en el momento del nacimiento, pesaba como unos 32 gramos, ¿no es cierto? Pero con el transcurso de la edad, el pino va perdiendo sus células, ¿no es cierto? Hace que es como de evolución. Al perder sus células, no totalmente, es reemplazado por grasa, ¿no es cierto? En este momento, nosotros tenemos más que, no es que tenemos un tejido linfoide, más que tejido linfoide, tenemos más proporción de grasa. Esto no quiere decir que se parece del tejido linfoide, sino que son maquitas o visitas del tejido linfoide, pero totalmente reemplazado por grasa, ¿no es cierto? Ahora, hay una falta de involución patológica, por ejemplo. Normalmente, cuando un individuo se está corriendo, los deditos están fusionados. Pero ocurre que al nacer están, porque no tenía función, ninguno tenía al nacer, sino que no podía salir con los 5 dedos, ¿no? Sino que sale con 2 o 3 dedos fusionados. ¿No es cierto? A esto se conoce como una falta de involución, porque normalmente debería involucionar. Entonces, vamos a ver todos esos ejemplos posteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir atresia? Atresia. Ocurre que en los órganos tubulares, tubos, como el tubo digestivo, que es la aorta, la canal, tubo respiratorio, tubo dental, ocurre que en la embriogénesis están cerrados y con el transcurso del desarrollo de la embriogénesis tiene que haber los ciertos apoptosis, que es la apoptosis, es la muerte celular programada, ¿no es cierto? Entonces, con la apoptosis se convierte o se transforma en los huecos, ¿no es cierto?, de esos órganos tubulares. Pero ocurre que en algunos casos, por ejemplo,
en el esófago, ¿no es cierto? Entonces, el esófago no tiene su luz, sino una situación fibrosa, ¿no es cierto?, que no comunica hacia el resto del estómago. Si se conoce como la atresia esofágica, ¿no es cierto? Esta atresia no solamente es a nivel del esófago, sino a nivel de cualquier órgano como el intestino, por ejemplo, las vías genitales, etc. ¿Verdad? Ahí se conoce con el nombre de atresia. Muy bien. Ahora, la ectopía, desplazamiento de órganos o tejidos a otro lugar. Por ejemplo, puede haber un órgano que no está en su lugar, pero puede estar en otro lugar. Hay que llamar ectopía. Es un equivalente de encontrar, por ejemplo, páncreas en la pared del estómago y intestino. Entonces, eso es páncreas ectópico. O puede estar el riñón en otro sitio, ¿no es cierto? Entonces, el riñón ectópico, ¿no es cierto? Esa es la ectopía. ¿Ah? No es fuerte. En este apartado, igual entraría la enfermedad de sepsis, ¿no? ¿Qué? Igual entraría en este apartado cuando los órganos están invertidos. Cuando están invertidos, Sí. eso vamos a ver también. Igual sería en este caso, ¿no es cierto? Pueden estar de un lado al otro lado, ¿no es cierto? A eso se llama desplazamiento de órganos. Desplazamiento de órganos. Pero está dentro de estos. Pueden haber, por ejemplo, dos uréteros, 4 uréteros, ¿no es cierto? Pueden haber 3 riñones, 4 riñones, ¿no es cierto? Pueden haber desplazamiento de los órganos. El corazón que está en el lado izquierdo puede estar en el derecho, ¿no es cierto? Está en el derecho. Son desplazamientos. Vamos a ir a los ejemplos. Este es el producto de un doctor. Lógicamente, yo lo hice de recién nacido, por alguna causa. Entonces, vean ustedes, ¿no es cierto? Este es el corazón, ¿verdad? Los pulmoncitos. Pero esto que está arriba, que parece corazón, es el timo. El timo, así, está bien, ¿verdad? Este es un ejemplo de involución fisiológica. Con el transcurso del tiempo, histológicamente sabemos que el timo tiene una corteza, una médula, en la médula los corpúsculos de Haaser, así lo único. Ustedes ya saben por esto, ¿no es cierto? Pero con el transcurso del tiempo, este tejido linfoide va a ser sustituido por grasa. Y aquí está el timo de un adulto, ¿verdad? La mayor parte es grasa, pero apenas hay unos placas de tejido linfoide. Por ahí encontramos a la célula conocemos que identifican, ¿no es cierto?, al timo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sigamos con los ejemplos. Falta de involución. Aquí está. 2 deditos fusionados, ¿verdad? Sí, aquí. Sí. Pueden sacar fotos, no hay problema. Ahora, este es un contraste, ¿no es cierto? Este es el esófago, que han puesto este niño, un contraste. Y el contraste se queda acá, no pasa hacia el resto, al estómago, etc. Entonces, este es un ejemplo de atresia, ¿verdad? Atresia. Falta de la luz de un órgano, como en este caso, tubular, que es el esófago, ¿verdad? Esófago. Muy bien, dentro de estas anomalías, generalmente
las más afectadas son los riñones, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya la agenesia renal, la hipoplasia renal. Esto es muy importante. Vamos a ver, no ahora, cuando veamos riñones, cómo es la hipoplasia, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Que tenemos algunos factores, es la disminución del tamaño. Para otros factores es la disminución de las calces, ¿verdad? Tiene como normalmente esas dos calces. Cuando hay menos de 6 cálices, ya se hipoplasia, ¿verdad? Hipoplasia renal, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Renomegalia, grande riñón, aumento del tamaño. Riñón supernumerario, que puede haber otro riñón en otro lugar. Ectopía, ¿no es cierto? No, riñón supernumerario. Aquí tenemos una hipoplasia renal. Este es riñón normal y este es riñón pequeño, ¿verdad? Hipoplasia renal. Ahora, estos pueden fusionarse, ¿no es cierto? Este está fusionado hacia arriba. Y a este se conoce como riñón mesadura. O pueden fusionarse hacia abajo, generalmente se fusiona hacia abajo, ¿no es cierto? O puede funcionar hacia arriba y hacia abajo. Entonces se conoce como un riñón tor, ¿verdad? O anular. Estamos en trastornos congénitos, supernumerarios, ¿no es cierto? Aquí está, en esta cosa, el otro riñoncito, ¿verdad? Supernumerario. Yo hice una cosa bien interesante de una pacientita, recién nacida, ¿no es cierto? Que tenía evacuación, eliminación de la vagina muy constante, eliminación de la vagina, y esa eliminación de la vagina la orina, muy constante. Y después estoy maltratada, ¿verdad? Pero ¿qué ha ocurrido en esa pacientita? Que había tenido un riñón ectópico y sus vías de drenaje estaban en la vagina, ¿no es cierto? Pues estaba funcionando y estaba drenando, ¿verdad? Entonces, esos son los que se pueden presentar. Ahora puede haber, en acá normalmente hay dos orificios, ¿no es cierto? Aquí hay 4, 2 a cada lado. Puede haber 3 y 1 que se supernumerario, en este caso de los orificios. Son tratados de crecimiento. Bueno, ya nos hemos divertido. Esto es bastante grande, el estudio de las reproducciones. Las lesiones se producen por el de tentáculos. Y estos tentáculos producen a veces monstruosidades, ¿no es cierto? Monstruosidades que les falta el cerebro, un solo órgano, ciclos, ¿no es cierto? Los fusionados, gemelos fusionados. Y esto, la explicación de esto prácticamente es como si uno atentas quisiera encontrar algo que no hubiera oscuro. Mejor dicho, como si un ciervo quisiera encontrar un gato negro en una habitación oscura, ¿no es cierto? Es así de complejo esta historia. Por eso hay otras disciplinas que estudian estas malformaciones. Ahora nos iremos a la otra parte, a los trastornos de diferenciación. Estos trastornos de diferenciación, ¿no es cierto?, pueden estar dados en el aumento en el agrandamiento, o sea, aumento del tamaño de las células, ¿verdad? Este aumento del tamaño de las células y lógicamente del órgano de las células se conoce con el nombre de hipertrofia, ¿no es cierto? Y el aumento
del número de células, es decir, el aumento del número de células se conoce con el nombre de hiperplasia, ¿verdad? Hiperplasia. Tenemos hipertrofia e hiperplasia. Ahora bien, después daremos los ejemplos. Ahora vamos a dar los conceptos más generales. La disminución de la actividad celular, ¿no es cierto?, se conoce con el nombre de, también disminuye el tamaño de las células. A esto se conoce con el nombre de atrofia. Y esta atrofia puede ser fisiológica o atrofia patológica por diferentes causas. Fisiológica lo tenemos en el transcurso de la edad. Nosotros nos acordamos que nuestros padres en la juventud eran robustos, árabes, todos, pero en la juventud una miseria, ¿no? Entonces, una hipertrofia fisiológica, ¿verdad? Hipertrofia, mejor dicho, atrofia patológica, en diferentes circunstancias, la atrofia patológica. Por ejemplo, en accidentes, cuando uno se fractura un brazo, le coloca un dedo, ¿no es cierto?, y está franquero de mucho tiempo, entonces el músculo se atrofia, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo. Ocurre que normalmente los testículos tienen que descender, ¿no es cierto?, descienden normalmente porque están en la región inguinal. ¿Y por qué descenden normalmente? Porque todos los órganos viven en un ambiente de temperatura 37 grados, ¿cierto? Los testículos necesitan menos grados para su función. Por eso bajan y se encuentran en los escotes porque hay 35, 34 grados de temperatura para que pueda crecer. Entonces ocurre que cuando no bajen y siguen en la región inguinal, ¿no es cierto?, entonces con el transcurso del tiempo se atrofia. Y esta atrofia generalmente puede conducirnos a un cáncer del testículo, ¿no es cierto?, el que se le llama primero. Entonces, ¿qué hace un neonatólogo? En el momento de que nace el niño, siempre tiene que investigar si los testículos están en sus condiciones. Cuando no están, entonces esperan un tiempito no tan largo, ¿no es cierto?, para que pueda bajar. No baja, quirúrgicamente los tienen que bajar, ¿verdad?, para evitar eso. También vamos a ver en nuestro ejemplo. Esos serían los ejemplos de hipertrofia. ¿Qué quiere decir en ejemplos de hiperplasia? Hiperplasia, aumento del número de células que puede ser fisiológica. En cambio, la fisiológica puede ser de tres maneras. Fisiológica, una hipertrofia de compensación. ¿Esto qué quiere decir? Hemos hablado de los riñones, ¿no es cierto? Cuando un riñón no tiene una persona que otro riñón compensa a la riñón, es el proceso de compensación. Tres tipos de hipertrofia. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, los trastornos de diferenciación? Metaplasia. ¿Qué quiere decir metaplasia? Es el cambio de una célula madura a otro tipo de célula madura. Y esta metaplasia es muy frecuente que se encuentre en casos de visitación de cualquier órgano, ¿no es cierto? Un órgano muy común, el aparato respiratorio. Ustedes saben que el aparato respiratorio tiene un mucoso y su mucosa tiene un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Cilíndrico, pseudo-ciliado,
alternando con células neurosujetores. Ahora, ¿para qué sirve eso? Normalmente para trasladar los efectos de un autor por los sitios hacia la carga oral y eliminar las informaciones. Eso es suficiente. Pero ocurre cuando existe una agresión, y en este caso es muy común la contaminación atmosférica, el humo del cigarrillo. O sea, aquellos que tienen adicción al cigarrillo. El cigarrillo tiene más de 100 componentes, entre esos el calor, ¿es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el humo del cigarrillo? Ese epitelio que normalmente es el que tiene que trasladar el vapor hacia afuera, tiene que defenderse, al calor y a los componentes del cigarrillo. ¿Y cómo se defiende? Transformándose en epitelio de defensa y de revestimiento. ¿Cuál es ese epitelio de revestimiento? Ese tejido exterior, ¿cierto? Y debe tener su nombre de metaplasia escamosa, o sea, que se transforma en ácido tranquilo. Y no solamente eso ocurre en ese órgano, en el estómago. Usted probablemente tiene una célula, existen las células parietales que producen ¿qué cosa? Ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces ocurre que muchos tienen hiperacidez, escabios, y eso es nocivo para otro tipo de epitelio. Por ejemplo, para el epitelio de nosotros es un epitelio parentoso, es nocivo. Entonces, esas células saben que se ácido a ese epitelio y lo transforma en el epitelio cilíndrico. A eso se llama metaplasia cilíndrica el epitelio estratificado, la cosa del isótopo. Pero ese tiene su nombre, y su nombre se conoce como el nombre de enfermedad de Barcelo. Y esta enfermedad de Barcelo puede producir el adenocarcinoma de esófago. Todo tiene que ser una secuencia, ¿verdad? Entonces, metaplasia, vamos a ver en los ejemplos mejor. Ahora aquí, ya para nosotros nuestros conceptos de asentado. ¿Qué había sido atrofia? Disminución del tamaño de células. ¿Qué había sido hipertrofia? Aumento del tamaño de células, ¿no es cierto? En el número de involución, disminución del número de células. Hiperplasia, aumento del número de células. Diferenciación, metaplasia, cambio de un tipo celular a otro tipo de célula madura, ¿no es cierto? Ejemplos. Ahora, desde el punto de vista de hipertrofia, hemos visto en el hipertrofia fisiculturistas, por ejemplo, en aquellos que hacen pesas, sus músculos aumentan, ¿no es cierto? Pues es una hipertrofia fisiológica. En cambio, en este caso, puede haber una estenosis de la válvula aórtica. Al haber estenosis de la válvula aórtica, ¿no es cierto? Hay alteración en la circulación y esto afecta al corazón. Y en el corazón, ¿qué pasa? Este es un normal, un ventrículo izquierdo normal, entonces el ventrículo izquierdo se agranda. ¿Por qué? Porque se agrandan sus células. Una hipertrofia, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo. Ese es un ejemplo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, normalmente, acá está el tejido del miometrio, ¿no es cierto? Es destino cardíaco, ¿no es cierto? Esas son sus fibras musculares y nuestros centros. En una hipertrofia, sus células están agrandadas, ¿verdad? Y el órgano también agrandado, ¿verdad? Ahora, la hiperplasia, aumento del número de células, esta puede ser fisiológica. Fisiológica, ¿no es cierto? En muchas situaciones. Por ejemplo, en el
menstrual. El ciclo menstrual tiene dos fases, por cierto, una fase proliferativa, lanza la ovulación y viene la fase secretoria. Y ambas fases están influenciadas por hormonas, ¿no es cierto? En la fase proliferativa actúa el estrógeno y en la fase secretoria actúa después de la ovulación la progesterona. Entonces, en la fase proliferativa, ¿no es cierto? Las células que eran un epitelio, este es el endometrio, cilíndrico simple, se constituyen en estratos, ¿no es cierto? Eso se llama endometrio proliferativo. Es una en estratos, una hiperplasia, y lo mismo las glándulas aumentan, una hiperplasia fisiológica, ¿cierto? Ahora, lo mismo ocurre, por ejemplo, en otras situaciones, en la glándula mamaria. La glándula normal, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando existe embarazo? Cuando existe embarazo, lógicamente, por acción hormonal, la mama va aumentando de tamaño. La aumentar de tamaño, ¿qué quiere decir? Que los glóbulos, los ciertos, van aumentando de número, ¿no es cierto? Y las células que producen leche, ¿no es cierto?, van aumentando el número. A eso corresponde otra hiperplasia fisiológica, ¿cierto? Y esta hiperplasia fisiológica se desarrolla especialmente en la lactancia, ¿no es cierto? Lactancia. Ahora, la hiperplasia puede ser también patológica en diversas situaciones. En esto mismo, por ejemplo, si vemos este endometrio fuera del ciclo sexual, ¿no es cierto? Y la paciente tiene sangrados constantes y dolorosos. Y una ocasión de diversas propuestas de ese sangrado, el ocurre que tiene una hiperplasia y estas glándulas se han aumentado en número, se han dilatado de hiperplasia física en el diabetes, y esto puede traducirse en una cáncer endometrial. Entonces, es una hiperplasia patológica. Ahora, esta hiperplasia puede ser difusa, como lo vemos hasta ahora. Incluso en la forma de la área, ¿no es cierto? Pero puede ser hiperplasia nodular, que focalmente esta hiperplasia forma nódulos. Hiperplasia nodular. Esta hiperplasia nodular se encuentra más comúnmente en la próstata. Esto es un próstata. La de arriba es una próstata. Normalmente en los adultos, ¿no es cierto?, existe agrandamiento de la próstata. ¿Por qué? Porque tiene una hiperplasia de sus células y sus glándulas. Pero esa hiperplasia como valor, o sea, hiperplasia nodular. Este es muy frecuente. Y al hacer esto, lógicamente obliga a la uretra prostática e interfiere en la salida de orina, ¿no es cierto? Y lógicamente el paciente necesita obviamente operado, ¿no es cierto?, de la próstata, es muy frecuente. Mientras las mujeres tienen miedo, los varones tenemos la próstata. ¿Qué quiere? Curiosos. Eso de buena gente. Bien curioso. Ahora puede haber la combinación entre la hiperplasia y la hipertrofia. ¿En qué situaciones tenemos aumento de una reducción o hipertrofia, aumento del tamaño, ¿no es cierto? Esto generalmente se presenta en el útero estacional. Este es un útero normal, ¿no es cierto? Pero cuando el útero necesita albergar al nuevo ser, ¿no es cierto?, aumenta de tamaño. Y no solamente el útero, sino sus fibras, los
Pero estas células se agrandan también al mismo tiempo a hipertrofia. O sea, este útero gestante presenta tanto hiperplasia como hipertrofia. Pero ¿qué ocurre en el momento del nacimiento? En el momento del nacimiento no se queda la mujer gestante con este tamaño, sino que tiene que reducirse, ¿no es cierto? Y esto también es objeto de inducción fisiológica, o sea, se reduce hasta llegar a su tamaño normal, casi normal, ¿verdad? Muy bien. Podemos estar toda la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos toda la mañana esta aula de patología. Ahora, los de mi grupo, podemos decir, porque no han existido. Y las prácticas tenemos que hacer esto. Repetir. El otro que para tener su segundo de hacer su bosquete. Así. Esta hipertrofia puede haber en muchos órganos. Por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, cuando existe una lesión de la hipófisis mandando la entonces, cuando hay una ablación de la hipófisis, ocurre que atrofia, mejor dicho, la glándula, esta es normal, y acá la glándula se atrofia. Esto es un ejemplo de atrofia patológica, ¿no es cierto? Ahora, la atrofia es interesante, esto puede estar unido a otros cambios, especialmente intracitoplasmáticos. Dentro de ese organismo tenemos los lisosomas, ¿verdad? Los lisosomas. Entonces, hay lisosomas primarios, los lisosomas secundarios, ¿no es cierto? Y los lisosomas secundarios tienen unos cuerpos que se conoce como el nombre de cuerpos residuales. Han pasado por histología, ¿no? En el otro piso. Han venido directamente a tercero. Ahí se les hace enseñar con el nombre de detalles. Entonces, ahora esos cuerpos residuales a veces no pueden eliminarse y estos se mantienen en el adulto. Y en el adulto se mantienen como unos cuerpos de color pardo como es este, especialmente en el cerebro, en el músculo cardíaco, ¿no es cierto? Y esto va unido con la atrofia, por eso ponemos el nombre de atrofia pardo. Y estos pigmentos no, son pigmentos de lipofuscina. ¿Dónde que sí? ¿De qué? ¿Analcopato? ¿Analcopato? Pero esto van a empezar a perder su tiempo. Pero es lógico. Van a perder su tiempo. Después votaron conmigo, entonces sí, ahora, estos se conocen con el nombre de pigmentos de lipofuscina. O sea que si hacemos el negocio sin que nos digan la edad de un niño y cualquier cerebro, vemos lipofuscina y después decimos, este es un cerebro muy viejo. Bueno, yo voy a terminar la clase.
No me importa que no vengan, porque de aquí van a salir los chivones. Bueno, continuamos con este ya les he dicho, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de metaplasia hay? Metaplasia a nivel del tubo del árbol bronquial, humo del cigarrillo, metaplasia escamosa. En la vejiga. La vejiga normalmente tiene un epitelio transicional, ¿no es cierto? Pero hay frecuentemente cálculos en la vejiga y estos cálculos dañan y lo convierten en una metaplasia escamosa de defensa, ¿no es cierto? Otro ejemplo tenemos en las glándulas, ¿no es cierto? Por traumatismo, especialmente en las glándulas salivales, ¿verdad? Entonces, ese epitelio, por cálculos también de las glándulas salivales, se convierte en epitelio escamoso que era anteriormente coronar. Esto que vamos a ver en las prácticas, la metaplasia puede estar también en tejido conectivo, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver que por algún trauma, una cicatriz, por ejemplo, puede producirse una fibrosis y puede terminar en procihueso. O sea, se conoce como metaplasia ósea en un tejido fibroso, ¿cierto? Igualmente puede hacer en cualquier enfermedad fibrosa que se convierta en hueso. Eso vamos a ver ahora en las prácticas. Ahora, del esófago ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que las glándulas también a veces por falta de vitamina, ¿no es cierto?, vitamina A en las glándulas, hay falta de vitamina A, esas glándulas que eran sobrenombres, ¿cierto? Ejemplos. A mí me gusta dar repetir, yo digo, este ya conocen ustedes. Este es vejiga, epitelio transicional. Interesante es el epitelio de la vejiga. ¿Cuántas células tiene? ¿De células? ¿Cuántas células tiene? Muy bien, 6. ¿Con qué has pasado? ¿No? No, esto. 6. Imagínense la importancia que tienen las 6 células, hasta 6 células normales. Si hay único más cáncer, imagínense. La importancia que tiene. 5 o 6 células normales. Cuando hay más de 6 células, ya es un cáncer. Cáncer en el mismo es un importante. Entonces, acá, este epitelio transicional, por cálculos, se ha convertido en un epitelio de defensa, epitelio escamoso, ¿cierto? Escamoso. Displasia es la alteración tanto en la maduración, ¿no es cierto?, de la diferenciación en la displasia. Ya habíamos dicho, es muy importante para ustedes y para todos nosotros la displasia. No hay que confundir la displasia en el otro tipo de manipulación, ¿no es cierto?, la displasia precancerosa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es este? Un epitelio exocervical. Exocervical. El epitelio exocervical es un epitelio poliestratificado mucoso, ¿no es cierto? Tiene sus 5 tipos de células: células basales, que son cúbicas, células parabasales, intermedias, superficiales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estas células basales tienen una forma cúbica, después se hacen poliédricas y se descaman. El núcleo, que aquí es grande, se hace más pequeña hacia la parte apical, ¿no es cierto? Pero en sí la célula se hace más grande, al revés. Entonces esto se va exfoliando, a eso se llama exfoliación normal. En la mucosa oral, por ejemplo, igual es un epitelio mucoso. En este momento que yo estoy hablando, estoy exfoliando cualquier cantidad de
células, ¿no es cierto? Pero esas células se van reemplazando por estas células basales. Esto se convierte en esto, así. Y estas células basales son conocidas también como células madre, ¿verdad? Células madre. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto se conoce con el nombre de maduración normal. Cuando se altera esta maduración normal, no hay lo normal, ¿no es cierto? Aquí ya estos están a este lado, los núcleos se han agrandado, se han vuelto más feos, ¿no es cierto? A esto ya se conoce con el nombre de displasia. Displasia. ¿A qué quiere decir? Eso. Para que nos rompan la Y su... no, y su Mi vibrador está mal. su vibrador. Ah, no, sí, ahora, ¿cómo se las va a arreglar? Eso ya estoy de pena. Entonces vean ustedes la alteración que se va produciendo, alta de diferenciación y maduración, ahí se conoce con el nombre de displasia. Ahora, cuando la displasia ataca un tercio interno se conoce con el nombre de displasia leve. Cuando ataca 2/3 y más, displasia moderada. Cuando ataca todo el espesor, displasia severa y a cáncer in situ, ¿no es cierto? Ahora, según autores, de acá para acá, bajo grado, de acá para acá, alto grado, segundo, todas esas cosas que vamos a llevar cuando entremos a ginecología, la patología especial de ginecología. Entonces, eso sería la displasia. Todos ustedes son del grupo, ¿no? No, doctor. Son gente que quiere aprender, ¿verdad? Sí, doctor. Los de mi grupo con quién son. Entonces tienen que, ya les voy a decir cómo son las prácticas conmigo. Es diferente, yo no uso ese panfleto que han hecho, no uso. Yo tengo mi método. Entonces, ahora nos vamos a ir directamente. Jefe, ya son 8 y 11. Pero es mi hora. Yo tengo prácticas hasta las 12 o no. Pero hay algunos de la doctora Reyes, la doctora Reyes. No, ya se han ido. Ah, ya. No quieren aprender patología, se han ido. Se han ido. Han salido, bueno, pero el resto está hasta donde está. No sé. A la práctica. Ocurre que hace unos 10 años más o menos, llegaron, había una clínica, ¿no? Hacer una cosa de un niño que había nacido y al nacer vivió unos 24 horas y falleció, lógicamente. Y ese niño había tenido todo, es decir, la madre, mejor dicho, había tenido su ginecólogo que le hacía los controles, todo eso, ¿cierto? Y nació, y murió. Y después me llamó para hacer la foto. Y al hacer la autopsia, esto quiero que lo tengan bien. Ahí está el cadáver, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que tenía alteraciones estructurales en la cabeza, alteraciones estructurales en las manos, eran los dedos más gruesos, ¿no es cierto? Alteraciones estructurales en los pies, se llaman lumbares, los pies, ¿no es cierto? Y siguiendo esto, estas serían las características de la fase, ¿no es cierto? En estas características de la fase que tenía una alteración en la nariz y el pico del ojo, tenía una alteración en el mentón decaído, tenía una alteración en las orejas estaban en implantación baja y elásticas, o sea, no tenía cartílago y arriba, que es el esqueleto de las orejas, ¿no es cierto?
¿verdad? Tenían hiperterrorismo, los ojos agrandaditos, ¿no es cierto? Así. Entonces, un neonatólogo o un pediatra que ve y nace con estas características, aquí le puede dar el diagnóstico. A esto se conoce con el nombre de fases de Potters. ¿Ve esto? Es una fase de Potters. Entonces, ¿en qué se traduce? En que puede haber una agenesia renal bilateral, una displasia renal bilateral del paciente de orina, ¿no es cierto? Y lógicamente, en los síntomas urinarios del paciente, ¿verdad? Entonces, lógicamente, se hace todo en la autopsia. Y en la autopsia encontré lo más llamativo: no tenía los riñones, había tenido agenesia renal bilateral, ¿no es cierto? Esto que están aquí viendo, que es grande, son las glándulas suprarrenales. El riñón más o menos estaba transformado en una masa con quistes nada más, ¿verdad? Entonces, pero un patólogo tiene que demostrar, ¿no es cierto?, lo que está bien. Y para demostrar tiene que ser objetivo, no decir, tenía tantos, son mamones, como decimos vulgarmente, ¿verdad? No tiene que demostrar. Entonces, para eso se tiñó. Este está teñido, son suprarrenales, y este es lo que era riñón, renal bilateral. Ahora bien, no solamente, acá le estoy dando en uno solo todas las alteraciones que habíamos visto anteriormente, en una sola ocasión, había tenido qué cosa, el ano, vean ustedes, un raje, no tenía nada. Ahí se conoce con el nombre de ano imperforado, no imperforado. ¿Por qué tenía ese ano imperforado? Bueno, vamos a ver. Aquí está el recto, ¿no es cierto? Dilatado, lógicamente, con el metonio y todo eso. Ahí está un megatólogo aquí, congénito, ¿verdad? Entonces, aquí está, no había luz. Y como no había luz, ¿qué se dice? 13 rectal, 13 rectal. Y esa 13 rectal, lógicamente, estaba en el ano imperforado. Y al abrir esto, vean, aquí está, la 13 solamente era tejido fibroso y el otro dilatado, ¿no es cierto? Ahora bien, preséntame la luz, por favor. Entonces, ¿qué conclusión? ¿Cómo sacamos nosotros esta conclusión? Lógicamente, tenemos una declaración congénita, sabemos que principalmente la agenesia renal. Ahora, ¿por qué tenía la fase de congénita? ¿Por qué se produce la fase de congénita? ¿Por qué se produce? La madre, ¿no es cierto?, tenía, al no tener el feto, ¿no es cierto?, el feto está orinado, ¿verdad? Está orinado. Y al estar orinando, en la madre, ¿qué produce? También el líquido amniótico, ¿no es cierto? Es parte de la orina del feto. Como el feto no orina, no hay líquido amniótico, ¿no es cierto? Y al no haber líquido amniótico, produce, eso se llama falta de líquido amniótico, ¿cierto? Y al no haber esto, entonces se produce. Son cosas, son casos propios. Muy bien, gracias a los que han venido. Gracias a los que han venido.